Soy Planetica. Estoy más feliz que una lombriz de que estén aquí conmigo. Seguimos hablando de inventos y descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Llegó el turno de la pólvora. Fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras, ya que antes se peleaba con armas metálicas. La pólvora es utilizada como propulsor de proyectiles en las armas de fuego. Después se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue muy importante, ya que permitió abrir inmensos huecos para sacar los minerales de la tierra. También se usa con fines acústicos en los juegos pirotécnicos. ¡Ay, no! Lo único que no me gusta de los fuegos artificiales es el ruido. Me asusto un poquito y todo. Todos los años vamos a la celebración del 4 de julio, que es el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Hacemos un día de campo y juegos muy divertidos como correr con las piernas metidas dentro de sacos. Nos quedamos comiendo sentados en el césped, compartiendo y disfrutando hasta la noche. El momento más emocionante, cuando el cielo se pintará con colores y luces deslumbrantes de los fuegos. A mí me encantan y emocionan, pero el ruido me hace ponerme las manos sobre las orejas para protegerlos. A uno de mis amigos se le ocurrió que los viéramos con audífonos puestos y fue muy divertido. El ruido de los fuegos artificiales a veces me desorienta. Y hablando de orientación, ¿saben lo que significa la palabra? Orientarse. La palabra orientarse proviene del término latino oriens, el cual deriva a su vez de oriri, que significa nacer o aparecer. Así, el oriente es por donde el sol hace su aparición al amanecer. Orientarse es saber dónde estamos. También se llama orientarse a conocer la ubicación del norte y por lo tanto de los demás puntos cardinales. Norte, sur, occidente, oriente. Al oriente también se le llama este y al occidente se le llama oeste. Orientarse significa que conocemos los medios de llegar a nuestro destino. Para orientarnos, empleamos unos sistemas y unos instrumentos, lo cual nos lleva a otro grandísimo invento de la historia. La brújula. Cuéntanos, curioso. Los marineros navegaron guiándose por las estrellas durante cientos de años hasta que en algún momento entre los siglos 9 y 11 en China se inventó la brújula. Se creó con magnetita, un hierro magnetizado natural cuyas propiedades habían sido analizadas durante años por los sabios chinos. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, que señala el sur magnético que corresponde al norte geográfico. Hace poco en mi cole volvimos a irnos de excursión con la maestra de geografía que siempre nos lleva de viaje con la imaginación. Esta vez fuimos hasta el desierto de Mojave, que se encuentra ubicado dentro de 4 estados de Estados Unidos: el sur de California, el sur de Nevada, el noroeste de Arizona y una pequeña extensión en el suroeste de Utah. Pues bien, en nuestro viaje imaginario, Galaxy y yo nos perdimos y no teníamos brújula para orientarnos. Así que la maestra nos explicó que hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, como acabamos de aprender, el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Esta es otra manera de saber dónde estamos si es al amanecer. Otra manera es mirando al cielo, mediante la estrella polar en el hemisferio norte. Como la Tierra gira sobre su eje norte-sur, a las personas que están en el hemisferio norte les parece que todas las estrellas giran saliendo por el este y poniéndose por el oeste. Pero mientras más al norte están, realizan un círculo que no se pone por el horizonte. En el caso de la estrella polar, que está en la línea del eje de girar de la Tierra, gira aparentemente sobre sí misma, así que parece quieta en el cielo. Hay que saber reconocerla. ¿Cómo? Es muy brillante y no parpadea, y justo debajo de ella está el norte. ¿Más maneras de orientarnos? Cuéntanos, curioso.
mediante la determinación del meridiano con el uso de un reloj. Para conocer el meridiano o línea norte-sur, se dispone horizontalmente un reloj analógico y se hace coincidir la aguja de las horas con la dirección donde se encuentra el sol en ese momento. La dirección sur, si estamos en la zona templada del hemisferio norte, quedará la bisectriz en el ángulo que forma la aguja horaria con las 12. O si apuntas a las 12, hacia el sol y la bisectriz entre el horario y las 12, da el norte en el hemisferio sur templado. Si tenemos un reloj digital, también podremos orientarnos con él, ya que bastará con dibujar en el suelo o en un papel la hora solar que es y aplicaremos el método anterior de luces y sombras. Claro que también te puedes orientar si tienes un GPS, por sus siglas en inglés, Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema que permite localizar cualquier objeto sobre la Tierra utilizando satélites. Pero antes de todo esto está el computador. Charles Babbage sentó las bases para la computación a comienzos del siglo XIX. En 1936 fue Alan Turing quien formalizó los conceptos de algoritmo y creó la máquina de Turing, ambos esenciales para la creación de la computadora u ordenador moderno, que nació en 1938 en manos del alemán Göran Süß. Luego, Internet nace en los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando se crea una red militar de computadores que se comunican para, en caso de ataque de otro país, tener acceso a información desde cualquier lugar. Ya en los años 80, Tim Berners-Lee y científicos del MIT crean el HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que permite las transferencias de información a través de archivos de la World Wide Web, que es la red informática mundial infraestructurada esencial de la era digital. Gracias, curioso. Gracias al Internet y la www, puedes enseñarnos tantas cosas. La historia sigue escribiéndose y en pleno siglo XXI siguen apareciendo inventos que cambian nuestra vida, como la inteligencia artificial, que automatiza el aprendizaje y descubrimientos repetitivos a través de datos. Con ella están apareciendo otros avances tecnológicos como el Big Data, datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil procesarlos con los métodos tradicionales, o el Machine Learning, que identifica patrones en datos masivos y elabora predicciones. Por eso mi computador siempre sabe que me encanta buscar información de perritos y gatitos. ¿Verdad, Cometa? ¿Verdad, Fugaz? Todo ello con el fin de construir un planeta más accesible y comunicado. Tenemos los avances tan asumidos que no tenemos en cuenta lo imprescindibles que resultan. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida sin ellos? Me siento en la guerra de las galaxias. Ya regresamos con mucho más en Planeta de Niños. Pero antes de irnos a la pausa, juguemos una Planeta Trivia. ¿Cómo se llama el fundador de Apple que inventó el teléfono inteligente iPhone? A. Bill Gates. B. Steve Jobs. C. Elon Musk. D. Mark Zuckerberg. La respuesta al regreso en Planeta de Niños. Bienvenidos otra vez a Planeta de Niños. Antes de la pausa les preguntamos, ¿cómo se llama el fundador de Apple que inventó el teléfono inteligente iPhone? A. Bill Gates. B. Steve Jobs. C. Elon Musk. D. Mark Zuckerberg. La respuesta correcta es la opción B. Steve Jobs. Cuando Steve Jobs anunció la venta del iPhone en junio de 2007, centralizó la vida digital de las personas. Un teléfono inteligente tiene más capacidad que la computadora que calculó los factores que pusieron a los primeros astronautas estadounidenses en la Luna. Todo empezó con el iPhone que, aunque habían otros teléfonos inteligentes como la Palm y el BlackBerry, introdujo innovaciones como las aplicaciones que los usuarios pueden descargar.
Continuamos con grandes inventos y descubrimientos de la historia de la humanidad. Un gran invento del que no hemos hablado y que surgió mucho antes que las computadoras, la inteligencia aumentada o artificial, los videojuegos y todo el metaverso, fue la radio. La radio es uno de los inventos más importantes para las comunicaciones y las noticias. James Clerk Maxwell y Rudolf Hertz desarrollaron las ondas electromagnéticas que permiten que el sonido viaje por el aire. Maxwell desarrolló la teoría de las ondas electromagnéticas en 1873 y Hertz desarrolló las ondas de radio en 1888, las bases para la invención de la radio. Las ondas permitían trasladar el sonido por el aire, así que solo había que poner un emisor que lanzara el sonido y un receptor que permitiera escucharlo. Varios autores se atribuyen la creación de la radio. Nikola Tesla probó su invento en público en 1854 en Estados Unidos. 2 años más tarde, Alexander Popov emitió en Rusia y Guillermo Marconi en el Reino Unido. Este último logró en 1901 enviar señales de una orilla a otra del Atlántico. Marconi puso en marcha la comercialización del aparato. Tesla, por su parte, intentó patentar el invento en Estados Unidos y aunque lo consiguió al principio, la patente fue retirada al poco tiempo para Marconi. Dejando de lado las distintas teorías sobre quién inventó la radio, este aparato fue creado gracias al esfuerzo en la misma dirección de varias personas en distintos lugares. Pasemos ahora a conocer a uno de los más grandes inventores de la historia y algunos de sus grandes aportes. Leonardo da Vinci, nacido en Vinci en 1452, fue pintor, artista, ingeniero, arquitecto, urbanista, botánico, músico, anatomista, cocinero, filósofo, humanista, naturalista, caricaturista, escritor. Estudió con Verrocchio, popular pintor de esa época. Empezó como aprendiz limpiando pinceles, como nosotros en el salón de clases. Y en poco tiempo empezó, al igual que mis compañeros y yo, a aprender dibujo, colores, técnicas. Cuando creció, empezó a hacer grandes descubrimientos que lo consolidaron como artista y uno de los más destacados inventores de la época. Como pintor, hay 3 obras suyas que son mundialmente conocidas: La Mona Lisa, El ser humano de Vitruvio y La Última Cena. Da Vinci era capaz de redactar de derecha a izquierda escritura especular, con lo cual algunos de sus textos tienen la posibilidad de leerse usando un espejo. Diseñó toda clase de inventos como la bicicleta, el automóvil, el helicóptero o el submarino, aun cuando varios no pudieron ser construidos ya que no poseía los materiales adecuados. Además, diseñó un traje de buceo, máquinas voladoras, el cuentakilómetros, el paracaídas y distintas armas como la catapulta, el cañón de 3 troneras. La vida y obra de Leonardo da Vinci es fascinante. Fue un hombre adelantado a su época. Sébastien Lenormand formó el paracaídas, pero Da Vinci lo había inventado 3 siglos antes. Da Vinci creía firmemente en que un día el ser humano volaría por los cielos como lo hacen los pájaros. Había inventado una máquina voladora. También creó su equipo de buceo para los ataques de naves enemigas a medida que trabajaba en Venecia. El traje de buceo que creó con base en cuero poseía una máscara tipo bolsa que iba en la cabeza del buzo. 4 siglos antes del primer helicóptero, Da Vinci ya había pensado en las hélices como instrumentos que permiten volar. También construyó muchas grúas en Florencia. De esta forma, ideó una grúa giratoria que no solo permitía levantar material, sino además transportarlo. Diseñó un reloj con mejor exactitud que los de la época, que solo mostraban horas y minutos. El de Leonardo poseía 2 mecanismos separados, uno para los minutos y otro para las horas. Neutrón y su amiga Stella quieren ser inventores. Se la pasan jugando en el laboratorio y construyendo aparatos que salen de su imaginación. Dice que un día va a lograr que las computadoras y los televisores también transmitan aromas como los de las flores. Yo creo que algún día lo conseguirá.
Ya regresamos con mucho más en Planeta de Niños, pero antes juguemos a Planeta Trivia. Aún no hemos hablado de uno de los inventos más impresionantes de la historia, el barco. ¿Dónde se construyeron los primeros barcos? A. Egipto. B. Mesopotamia. C. Grecia. D. Italia. La respuesta al regreso en Planeta de Niños. Bienvenidos otra vez a Planeta de Niños. Antes de la pausa les preguntamos, ¿dónde se construyeron los primeros barcos? A. Egipto. B. Mesopotamia. C. Grecia. D. Italia. Si respondieron A, Egipto, ¡acertaron! Los primeros constructores de barcos fueron al parecer los ingeniosos egipcios. Se ha encontrado un pequeño modelo en piedra de una nave que data de hace casi 11.000 años y escritos donde se describen las rutas de estas embarcaciones. Las naves egipcias eran de vela o de remos y se usaban principalmente para el transporte a lo largo del río Nilo, de pesadas piedras y troncos que se utilizaban para la construcción de las pirámides. ¡Amo las pirámides! La Gran Esfinge de Giza es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza. Pero volvamos a los barcos, las primeras embarcaciones para navegar por el mar. Sin embargo, fueron obra de los habitantes de una isla griega llamada Creta, que comerciaban con muchos países de las costas del Mediterráneo. Las birremes y trirremes griegas y romanas, dotadas de amplias velas, fueron las típicas naves de guerra de la antigüedad. En la Edad Media, los vikingos construían un barco más sólido, el dracar, para exploraciones y conquistas que este pueblo del norte marinero y guerrero llevó a cabo a través del Atlántico. Cuéntanos más, curioso. A partir del siglo II, al mismo tiempo que las velas comenzaban a ser mayores y más eficaces, los antiguos barcos mercantes prescindieron de los remos. Pero estos no fueron abandonados en las embarcaciones de guerra hasta mucho más tarde. En el Mediterráneo, velas y remos al mismo tiempo fueron empleados en las galeras francesas y venecianas hasta comienzos del siglo XVIII. Los remos permitían mover la nave sin viento. Cristóbal Colón descubrió América con 3 carabelas: la Pinta, la Niña y la Santa María. El portaaviones, un aeropuerto flotante, fue el protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Los transatlánticos, enormes navíos para el transporte de pasajeros en las largas travesías, desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, han perdido parte de su importancia debido a la competencia de que son objetivo por parte de la aviación. Seguro has oído hablar del Titanic. En el año 1909 fue el transatlántico más grande, más moderno y lujoso del que decían que era insumergible. Es decir, no se podía hundir. Pues bien, lamentablemente se hundió, tras impactar con un iceberg en su viaje inaugural hacia Nueva York. A mí me encanta viajar en barco. Viajemos en barco con la imaginación a las Maldivas, un país tropical en el Océano Índico que abarca 26 atolones con forma de anillos que se componen de más de 1000 islas de coral. Es conocido por las playas, las lagunas azules y los extensos arrecifes. La capital Malé tiene un mercado de pescado ajetreado, restaurantes y tiendas en la avenida principal Majede Magú y la mezquita del siglo XVII, Juruku Mizquí, también conocida como la Mezquita del Viernes, hecha de coral. ¡Ay, me encantó! Hablemos ahora de algunos inventos médicos. Cuando voy al doctor, me llama mucho la atención los aparatos que utiliza, como el estetoscopio, para escuchar mi corazón, el sonido de mi barriguita y mis pulmones.
En 1816, el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio, usando un tubo de papel largo enrollado para canalizar el sonido. Otros aparatos que me fascinan cuando voy al doctor son las máquinas de rayos X para hacer radiografías. El otro día me caí y me dolía mucho el tobillo. Me llevaron al médico y usó ese artefacto para ver si me lo había fracturado, torcido o hecho un esguince. Por suerte, solo fue una torcedura. Y lo mejor de todo, me regalaron una chupeta al salir. En 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Hoy en día, las radiografías se han modernizado muchísimo. Y hay además ecosonogramas y escáneres que realizan resonancias magnéticas que permiten verte completico al derecho y al revés. Como si voltearan un vestido. Cuando hablé de este tema con Galaxy, ella me dijo que de los aparatos del médico, a ella el que le parece de otro planeta es el microscopio, con el que pueden ver microorganismos que no son visibles a simple vista, que acercan o agrandan la imagen en escalas convenientes para su examinación y análisis. Zacharias Janssen, fabricante de anteojos de origen holandés, y su hijo Hans Janssen fueron los creadores del microscopio óptico compuesto en el año 1592. La idea surgió a partir de un experimento en el cual introdujeron lentes con aumento dentro de un tubo y descubrieron que los objetos se observaban de mejor manera. Pero mi mamá dice que el artefacto medicinal que le parece más importante está en casa. Y es el termómetro, que le permite saber si Neutrón o yo tenemos fiebre cuando nos sentimos mal, estamos resfriados o tenemos gripe. El primer termómetro se atribuye al italiano Galileo Galilei y se llama termoscopio. Este invento comparaba la temperatura de dos cuerpos al sumergir su estructura tubular en una mezcla de agua y alcohol. El termoscopio comparaba temperaturas, pero no las medía. En 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit creó el termómetro de mercurio. A mí no me gusta mucho que mamá use el termómetro conmigo. Me cuesta mantener la boca cerrada mientras me mide la temperatura. Ahora tenemos otro termómetro más moderno. Casi una computadora que pone en mi oído y mide si tengo fiebre o no de manera digital. Pero la verdad es que mamá, poniéndome la mano en la frente, siempre sabe si estoy calientita o no. Y estoy perfecta, así que me voy a seguir jugando. Nos vemos pronto, muy pronto, prontísimo. Aquí, en Planeta de Niños, el mejor lugar del universo intergaláctico.